Buenos días, buenas tardes a todos los presentes. Le damos la bienvenida a este intercambio virtual titulado Política Pública de Bajas Emisiones y Movilidad Eléctrica en Bogotá, Colombia, organizado por el Grupo de Trabajo de Transporte de LEDS en Latinoamérica y Asociación Sustentar. Mi nombre es Pedro Scarpinelli, tengo a cargo las comunidades de práctica de movilidad eléctrica y logística sostenible del Grupo de Trabajo de Transporte de LEDS-LAC. Los objetivos del presente webinar son integrar la visión del sector transporte y del sector energético en materia de movilidad eléctrica. Para esto vamos a presentar la elaboración de la política pública de movilidad urbana de bajas emisiones que está llevando adelante la ciudad de Bogotá, Colombia. A partir de las acciones y desafíos que afrontan los principales actores en el diseño e implementación de esta misma política pública, veremos sus experiencias. Comprender el rol que tiene cada entidad en el desarrollo e implementación de esta política pública, en qué etapa de implementación se encuentra la ciudad de Bogotá y cuáles son las lecciones aprendidas hasta la fecha. Por último, reflexionar sobre la importancia de los abordajes integrales y la colaboración interinstitucional e intersectorial para llevar adelante estas políticas públicas de movilidad eléctrica. La agenda del día de hoy será, primero, Lina Marcela Quiñones Sánchez, directora de Inteligencia para la Movilidad en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, presentará la política pública de movilidad urbana de bajas emisiones. En segundo lugar, Sofía Sarama, jefe de Planeación y subgerente de Desarrollo de Negocios del Transmilenio, presentará la implementación de acciones de infraestructura y flota eléctrica en el sistema de Transmilenio. En tercer lugar, Mauricio Miranda Ojeda, director de Movilidad Eléctrica del Grupo Enel Codensa, presentará la implementación de proyectos para masificar la movilidad eléctrica y sus desafíos. Luego de las presentaciones, daremos un lugar de 30 minutos para intercambio entre los participantes y los oradores para responder preguntas, reflexiones y compartir las principales conclusiones. Respecto a preguntas y comentarios durante la sesión, queremos recordarles que cuentan con dos pestañas. Unas pestañas para realizar preguntas bajo el nombre Questions y una pregunta en el chat, una pestaña en el chat para realizar comentarios respecto a el normal funcionamiento del webinar en la plataforma. Sin más introducción, damos paso a los expositores. En primer lugar, presentará Lina Quiñones, quien es directora de Inteligencia para la Movilidad en la Secretaría Distrital de Movilidad. Se ha desempeñado como consultora e investigadora multidisciplinaria sobre temas de movilidad urbana sostenible en distintos países. Es ingeniera ambiental y economista en la Universidad de los Andes, con un título de maestría en urbanización y desarrollo de la London School of Economics. Ha trabajado en diferentes temas relacionados con la movilidad urbana, incluyendo la formulación de políticas públicas basadas en datos, los impactos ambientales de las políticas de transporte, las experiencias de las mujeres en los espacios públicos, la promoción del uso de la bicicleta y la movilidad peatonal. Lina, por favor, te damos la palabra y compartimos tu pantalla. Gracias, Pedro. A ver. Buenos días, quiero confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, Lina, compartimos tu pantalla, perfecto. Listo, gracias Pedro. Entonces, muchas gracias por la introducción. Como lo comentabas, pues yo soy la directora de Inteligencia para la Movilidad en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y desde esta dirección estamos liderando la política pública, el proceso de preparación y formulación de la política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones, en conjunto también con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Hábitat, otras oficinas dentro de la Secretaría de Movilidad, especialmente la Dirección de Planeación y la Oficina de Gestión Social. Entonces les voy a contar un poco cómo es el proceso de esta política pública, en dónde estamos y qué es lo que buscamos.
Bueno, ¿por qué es importante esta política pública? Yo creo que aquí muchos sabemos más o menos la situación en la que estamos. En Bogotá el 65% de los viajes son en modos motorizados, incluyendo transporte público. Hay una gran proporción de viajes en transporte público y estos modos motorizados son responsables del 80% de las emisiones de material particulado generadas por combustión. Como sabemos también, pues las altas concentraciones de material particulado afectan especialmente a las poblaciones vulnerables, generan enfermedades respiratorias, también están asociadas a las enfermedades cardiovasculares. Entonces hay un tema aquí de salud pública muy importante. También hay un tema pues de cambio climático, de cumplir con las obligaciones del país y con los objetivos del país en cuanto a mitigación del cambio climático, porque pues estos modos motorizados son responsables del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y tenemos también dentro de esta política pública un componente de seguridad vial, porque la política pública no está enfocada solamente en la movilidad eléctrica, digamos, sino también en las mejores prácticas más sostenibles de conducción, ecoconducción. Entonces ahí uno de los cobeneficios o pues de los efectos positivos de mejores prácticas de conducción es la mejora en la seguridad vial, la reducción en las muertes, que en Bogotá en el 2019 tuvimos 507 muertes por siniestros viales. Entonces, bueno, los antecedentes normativos en Colombia son muy recientes, tanto a nivel nacional como distrital. La primera ley nacional, digamos, que está relacionada con esto es la aprobación del Acuerdo de París en el 2017. Nosotros estamos especialmente relacionados con la normativa distrital y aquí con dos acuerdos, que quiere decir son las leyes que emite, o pues la normativa que emite el Consejo de Bogotá, y hay dos del año 2018 que están relacionados con movilidad eléctrica y otras tecnologías de cero emisiones directas de material particulado, y también con los lineamientos de conducción ecoeficiente. Nosotros decidimos juntar estos dos aspectos pues en la política pública de movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. También pues tenemos todo un marco de regulación internacional respecto a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París y pues el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, ¿por qué decidimos hacer una política pública? Aquí hay un tema un poco de normativa de la ciudad. Hay planes, hay proyectos. Nosotros decidimos hacer una política pública porque tiene más largo alcance. Entonces, esta tiene un horizonte de tiempo que va hasta el 2040, es decir, que trasciende gobiernos, por lo cual es mucho más robusta, tiene una estrategia intersectorial, también la idea es que haya participación incidente y diferentes enfoques, ¿no? De enfoque ambiental, territorial, de derechos humanos, enfoque diferencial y el enfoque de género, muy importante que lo estamos incluyendo en todos los proyectos, las políticas, los planes que estamos haciendo desde la administración distrital. En este momento estamos en la fase de agenda pública, de la formulación de una política pública distrital en Bogotá. Tiene estas 4 fases, ya digamos estamos culminando la fase preparatoria y estamos en la de agenda pública, que es básicamente hacer mesas de trabajo con todos los actores institucionales que sean relevantes, los actores digamos de gobierno, también los actores del sector privado, la ciudadanía, por supuesto, y estamos haciendo distintas mesas de trabajo como para alimentar lo que va a ser la formulación de la política pública, que la idea es que culmine este año y ya el siguiente empezamos con la fase de implementación. Tenemos 3 horizontes de tiempo. El corto plazo es en el 2024, que es cuando acaba esta administración, el mediano plazo en el 2030 y el largo plazo va hasta el año 2040. Entonces, como les digo, pues hemos estado organizándonos con diferentes actores institucionales. Estamos con el Departamento Nacional de Planeación a nivel nacional, las alcaldías municipales de los municipios vecinos a Bogotá, porque es importante mencionar que esta política no es solo de la ciudad, sino que también buscamos aquí, digamos, conectarnos con los municipios vecinos. Bogotá, pues, funciona como una región, obviamente tiene unas relaciones de interdependencia con sus municipios vecinos, entonces aquí también nos estamos articulando con ellos. Como les mencionaba, a nivel distrital estamos trabajando 3 secretarías, Movilidad, Ambiente y Hábitat. Hábitat es la encargada de
toda la parte del servicio energético, también con otros sectores distritales, y pues estamos avanzando como en la articulación con el Consejo, especialmente porque hay una bancada que está muy interesada en temas de calidad del aire, se llama la bancada Mejor Aire, Mejor Vida, si no estoy mal, y la idea es también articularnos con ellos. En cuanto a las mesas que les mencionaba, las mesas de trabajo, hemos hecho ya algunas, por ejemplo, la mesa de expertos, tuvimos académicos, universidades, grupos civiles organizados y nos dieron una retroalimentación muy interesante, por ejemplo, sobre el tema de los híbridos y si realmente ayudan como un escalón hacia la electrificación de la flota o si realmente eso ya no es así. Entonces tenemos todo este tipo de retroalimentación muy buena de diferentes mesas. Por ejemplo, también está la mesa de taxis, tenemos la mesa de cadena de valor, también ya la hicimos. La mesa de operadores de transporte público y de logística, han surgido temas como por ejemplo la adaptación de los conectores, los altos costos de las personas que, digamos, que le hacen mantenimiento a estos vehículos porque son diferentes, la falta de conocimiento sobre estos vehículos. Entonces todo esto ha surgido de esas mesas y son insumos muy importantes para la formulación de la política. También obviamente tenemos los actores sociales, estas mesas las vamos a hacer un poco más adelante. Estamos planeando la mesa de mecánicos formales e informales, una mesa de ruralidad, una mesa de mujer y género, mesas con diferentes poblaciones y una mesa, digamos, de ciudadanía un poquito más general, que sea un trabajo interlocal. Estas todavía no las estamos haciendo, pero la idea es hacerlas más adelante en la fase de agenda pública, en la fase de formulación. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros queremos solucionar con esta política pública? Es básicamente condiciones que refuerzan el uso ineficiente de modos de transporte contaminantes en Bogotá y la región. Como les mencionaba, esto incluye a los municipios vecinos. Dentro de la fase de diagnóstico, digamos, encontramos 6 barreras, 6 causas que generan este problema. La primera es la infraestructura insuficiente y deficiente en temas, por ejemplo, de recarga, pero también de soporte y de respaldo de energía. Hay un rezago tecnológico y técnico en las capacidades técnicas y profesionales no existentes, como por ejemplo esto que mencionaba de los mecánicos, son muy pocos. Hay ausencia de información para la toma de decisiones. También hay un entorno económico desfavorable, entonces hay una dependencia de combustibles fósiles, el mercado no es competitivo, aunque en esto, por ejemplo, también está trabajando la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter con la NAMA-MUV, están tratando también de mirar ahí cómo se hace para generar un mercado competitivo en este tema. Hay una falta de articulación institucional, tanto, digamos, entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, distrital y regional, como horizontal entre las diferentes dependencias de cada nivel. Entonces estamos por eso también tratando de hacer esta política que sea interinstitucional para cubrir esa falta de articulación. Hay vacíos y desconocimientos del marco jurídico, porque como les mencionaba, la normativa es muy reciente, empezó en el 2017, tanto la nacional como la distrital es normativa muy reciente, entonces todavía hay algunos vacíos que hay que cubrir. Y por último, y este componente es especialmente importante para la parte de ecoconducción, pues hay unas barreras culturales y falta de comunicación pedagógica, entonces también hay que revisar eso. Identificamos 6 ámbitos temáticos para discutir en esta política, para enfocarnos. Está la sostenibilidad ambiental, la competitividad, las condiciones de mercado, dinámicas de movilidad, gobernanza y comunicación, educación y cultura, que de nuevo está muy enlazado a la parte de ecoconducción. Entonces, en sostenibilidad ambiental, pues creo que es la más clara, seguramente la que conocen mejor aquí, el cambio climático, la calidad del aire y salud pública, el ciclo de vida, hay que definir todo eso. Metodologías de estandarización de medición son súper importantes y las estamos trabajando con la nación, tratando de articularnos para definir estas mediciones de línea base. La competitividad, pues la infraestructura de recarga, las tecnologías vehiculares y las condiciones de mercado, la cadena de valores, es algo que tenemos que revisar muy bien. El costo energético, cuáles instrumentos de financiamiento hay para este tipo de tecnologías, cuál es el impacto económico sobre las fuentes energéticas de digamos, ya tener una masificación de la energía eléctrica.
En temas de políticas de movilidad, pues están los patrones de uso, estructura urbana, en distribución de viajes, tasas de motorización. Hay que revisar muy bien eso porque también pues no queremos que las tasas de motorización se nos disparen. Entonces hay que revisar cómo se hace bien esta política en ese ámbito. Está el tema de normatividad, las competencias de ordenamiento territorial, espacio público, medio ambiente, las competencias dentro de pues, los diferentes entes territoriales, es decir, Bogotá, el departamento de Cundinamarca, los municipios vecinos, la nación. Y por último, la comunicación, educación y cultura, que de nuevo pues, tiene mucho que ver con las capacidades técnicas de investigación, los comportamientos en cuanto al tema de coconducción y seguridad vial, comunicación efectiva y la accesibilidad. Aparte, digamos, de todo este proceso de formulación o de preparación que les he estado describiendo, tenemos varias acciones en paralelo que contribuyen a los objetivos de esta política pública. Entonces, estamos, digamos, buscando y comenzando a tener esta articulación con apoyo internacional, por ejemplo, con Let's LAC, y hemos también estado en contacto con ONU Ambiente para fortalecer técnicamente la política. Tenemos un proyecto con el International Transport Fund y el BID. Estamos construyendo un modelo de evaluación de escenarios de descarbonización y tenemos el desarrollo de la línea base y proyección de emisiones a 2050. Bogotá tiene un piloto pues, de patinetas eléctricas que está, bueno, el año pasado empezó la regulación, se autorizaron 2.136 patinetas con asesoría técnica de NUMO, de New Mobility Alliance. Entonces, eso también, por ejemplo, es un componente importante de la política pública y es especialmente importante ahorita en esta coyuntura porque permite pues una movilidad individual que sea sostenible y eficiente, a diferencia del vehículo particular, y también es cero emisiones, ¿no? Estamos pues analizando alternativas para ampliar la cobertura de estos sistemas, hacer más asequible el uso, incluir otro tipo de vehículos. También tenemos un proyecto de ecologística con Despacio y Clay. Este proyecto incluye 3 ciudades, Bogotá, Medellín y Manizales, pues nosotros estamos obviamente trabajando en Bogotá. Es muy importante porque normalmente en el sector transporte nos enfocamos mucho en el transporte de pasajeros y dejamos un poco de lado el transporte de carga. Entonces es súper importante tener esto. Estamos haciendo el diagnóstico y línea base del sector carga, un plan de acción bajo en carbono para logística urbana, unos proyectos demostrativos y pues se está haciendo en conjunto con los actores del sector logístico. También tenemos un programa piloto de taxis eléctricos que empezó hace ya varios años. En este momento son 43 taxis eléctricos. Queremos escalarlo a 500. Para eso estamos, digamos, a la espera ahí de una normativa, de un decreto nacional. Y también estamos empezando a desarrollar una estrategia de reposición de taxis. La idea es sacar una consultoría en el segundo semestre de 2020. Ya, digamos, con Bogotá se han hecho algunas exploraciones, hay varios proyectos que definen cómo hacia dónde debemos ir y la idea de esta consultoría es definir un poco más específicamente el cómo llegar hacia allá, el paso a paso para ver cómo logramos una reposición de la flota de taxis por tecnologías de cero y bajas emisiones. Y el Sistema Integrado de Transporte Público, Transmilenio y el SITP, el componente troncal y zonal, pues están haciendo un proceso de chatarrización de buses más contaminantes y renovación del sistema por buses de tecnologías de cero y bajas emisiones. Y eso es, pues, así a grandes rasgos lo que estamos haciendo en Bogotá. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por tu presentación, súper clara, súper interesante ver todos los pasos, los actores y los ámbitos involucrados en la elaboración de una política pública en la región, así como también las barreras que se encontraron en Bogotá respecto a esta política pública y puntualmente la movilidad eléctrica, como es la falta de coordinación institucional, la necesidad de un cambio cultural y la necesidad de generar competitividad. Creo que son problemas comunes a la región. Para continuar, presentará Sofía Sarama la implementación de acciones de infraestructura y flota eléctrica en el sistema de Transmilenio. Sofía es jefe de planeación y subgerente de desarrollo de negocios de Transmilenio Sociedad Anónima, es abogada, especialista en Derecho Tributario Corporativo, magíster en Análisis Económico del Derecho y en Políticas Públicas. Se ha desempeñado como asesora en instituciones públicas y privadas en los sectores de infraestructura, transporte y tecnología de la información y las telecomunicaciones.
Ha trabajado desde el año 2016 en Transmilenio Sociedad Anónima en proyectos como la reestructuración de los contratos del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público, los procesos de selección para la renovación de la flota troncal y los procesos de selección para la provisión y operación de flota zonal eléctrica con estándar de emisión Euro 6. Tiene interés particular en temas de planeación y movilidad urbana sostenible. Sofía, muchas gracias por tu tiempo. Compartimos tu pantalla y tu audio. Buenos días, muchas gracias, Pedro. Buenos días para todos los asistentes. Quisiera confirmar si están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo correctamente. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Bueno, yo considero que los sistemas de transporte son fundamentales no solamente para movilizar la ciudad, sino para planificarla. Considerando esto, entre más viajes eficientes se tengan, con modos de mayor capacidad, eso permitirá generar menos consumo al momento de transportar los pasajeros y por ende se tendrán beneficios ambientales. Por eso he querido iniciar con esta gráfica, que es un plano de Bogotá con su estratificación. Aquí se puede ver cómo los sectores de estratos más bajos se encuentran en la periferia de la ciudad. Y quiero seguir mostrándoles cómo son los viajes de transporte público en Bogotá. Entonces, aquí vemos dónde se originan los viajes, que en su mayoría son en la periferia, y hacia dónde se dirigen, que es en el centro de la ciudad. Aquí podemos ver cómo Transmilenio, que es un sistema BRT con alrededor de 114 kilómetros de troncal, pues es determinante en la movilización de los habitantes de Bogotá. Transmilenio permite llevar principalmente a los trabajadores, que son quienes se ubican en la periferia de la ciudad, hacia el centro, que es donde se genera la mayor cantidad de empleos. De esta manera, desde su origen, que fue en el año 2000, Transmilenio ha permitido incrementar los ingresos reales en un 1.6%, elevó también el PIB de la ciudad en su momento en 1.4% y mejoró entre un 20 y un 40% la asignación laboral en el año 2000 cuando inició su operación. Teniendo esto claro, entonces ya quiero empezar a mostrarles la foto actual del sistema. El sistema cuenta principalmente con tres componentes: el componente troncal con alrededor de 2.007 buses, en el que movilizamos 2.439.715 viajes al día; el componente del cable, el cable de Ciudad Bolívar, que mueve alrededor de 20.664 viajes diarios; y el componente zonal del sistema, que son los buses que no van por el carril exclusivo como los del troncal, sino que van por toda la ciudad. Son alrededor de 5.977 y con esto se realizan 1.530.716 viajes al día. Adicionalmente, en el sistema contamos con cupos de cicloparqueaderos. En este momento tenemos 6.059 cupos de cicloparqueaderos, y adicionalmente a este sistema integrado tenemos el SITP provisional con alrededor de 4.500 buses y moviliza alrededor de 1.500 viajes diarios. El objetivo de política pública es lograr la chatarrización de estos buses del SITP provisional, que ya se encuentran próximos a cumplir los 20 años de vida útil, y lograr garantizar la prestación del servicio en toda la ciudad a través de el sistema integrado de transporte público, particularmente extendiendo la cobertura de red del componente zonal del sistema, y también construyendo más kilómetros de troncal. Entonces, en este sentido, podemos ver
también una política pública orientada hacia la intermodalidad. Bueno, en relación al componente zonal del sistema, el año pasado adelantamos procesos licitatorios que nos permitieron la adjudicación de 483 buses eléctricos que ya se encuentran contratados y entrarán en operación entre el año 2020 y el año 2021. Aquí pues esta es la flota eléctrica más grande de Latinoamérica y vamos compitiendo con Chile, y adicionalmente hemos sido pioneros en haber adquirido estos buses a través de procesos de selección y no a través de contrataciones directas. ¿Qué planes tenemos para los próximos años en relación con la flota zonal? Estamos en proceso de estructuración de unos procesos de selección que nos permitirán la contratación de aproximadamente 2024 buses, de los cuales como mínimo tendremos un 30%, es decir, 631 buses eléctricos. Los demás estarán en competencia entre estándar de emisión Euro 6 y eléctricos, otorgándole puntos a los buses eléctricos, de manera tal que pues esperamos como resultado de estos procesos contar con un significativo número de buses eléctricos. Estos buses prestarán el servicio en las zonas que hoy no cuentan con concesiones vigentes y que están siendo prestado el servicio a través del SITP provisional. Estas zonas son Subacentro, Fontibón, Perdomo y Usme. La estructuración de estos contratos. Entonces, para efectos de bancabilizar y dar viabilidad financiera a estos contratos, se dividió el esquema. Se dividió en contratos de provisión y contratos de operación, cada uno por un término de 15 años. El proveedor trae la flota y la entrega al operador. El contrato de operación cuenta con 3 tarifas: la tarifa vehículo, la tarifa kilómetro, la tarifa pasajero. La tarifa vehículo representa un 55%, la kilómetro un 38% y la pasajero un 6%. Por otro lado, en términos tarifarios, la tarifa del proveedor pues está dada por la remuneración del bus en un 95% y la administración en un 5%. ¿Qué criterios, principalmente operacionales y técnicos, hemos tenido en consideración para efectos de estos procesos? Entonces, en términos operacionales, considerando que esta es una nueva tecnología, pues tuvimos implementada de manera masiva, tuvimos en consideración las pendientes de la ciudad, las condiciones de accesibilidad, el estado y las especificaciones de la malla vial, los radios de giro y la identificación de tramos que presentaban restricciones a la circulación o restricciones en términos de seguridad vial. En relación a los criterios técnicos, solicitamos una autonomía de 260 kilómetros. Tuvimos en consideración el trazado de las rutas de manera tal que se encontraran cerca a los patios de operación y pues que no superaran longitudes de más de 20 kilómetros. En relación al componente troncal, en el año 2018 se adelantaron los procesos de selección, cuyo resultado permitió contar con 700 buses diésel Euro 5 con filtro y 741 buses gas natural Euro 6. Con esto pues estamos garantizando la prestación del servicio en el componente troncal, que antes se estaba garantizando a través de una flota adquirida en el año 2000. ¿Cuál es el reto en este componente? Es empezar a probar la tecnología eléctrica en la tipología biarticulado de piso alto. Esta era una tipología que no existía en el mundo y pues que la marca BYD
ya incursionó en el primer prototipo, entonces estamos haciendo toda la gestión para efectos de poder probar este biarticulado en el componente troncal de nuestro sistema integrado de transporte público en Bogotá y de esa manera entender sus desempeños operacionales para efectos de procesos de licitación que se adelanten en un futuro. Tenemos también nuestra primera troncal eléctrica, que fue el Transmicable. Transmicable tiene una longitud de 3.5 kilómetros. Ha permitido la reducción anual de 3.000 toneladas de CO2, un ahorro en tiempo de más de 8.8, y este sistema se encuentra integrado con los demás componentes del sistema, como lo son el componente troncal y el componente zonal. Adicionalmente, en aras de promover la intermodalidad, tenemos también los scooters, principalmente en la troncal de la avenida 26, en las 9 estaciones, y pues se encuentran integrados físicamente con el sistema. Dentro de los proyectos grandes que tiene en términos de movilidad en este momento Bogotá, y pues hablando de movilidad sostenible, no lo podía dejar de lado cuando no está a cargo de la empresa Transmilenio, está el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá con una longitud de 23.9 kilómetros, permitirá una reducción de 171.000 toneladas anuales de CO2, ahorrará 268 millones de horas al año, se encontrará integrado con el sistema Transmilenio, particularmente tendrá dos troncales, la de la avenida 68 y la de la avenida Ciudad de Cali, y permitirá movilizar 72.000 pasajeros hora sentido. Finalmente, para terminar, quisiera referirme a acciones de alto impacto claves en términos de movilidad sostenible. Sin lugar a dudas, promover, incursionar en cambios modales, que la gente se baje del carro, se baje de las motos y prefiera usar sistemas de transporte público masivo, como lo son el cable, el BRT de Transmilenio y el metro, pues son acciones totalmente fundamentales para efectos de mejorar la eficiencia de nuestros viajes y, consecuentemente, aportarle a la calidad del aire y a la reducción de gases de efecto de invernadero. Asimismo, las renovaciones de flota con flotas de mayores capacidades, mejores estándares de emisión, también, por supuesto, aportan en pro de este propósito. La reingeniería del sistema, entendiendo las necesidades de viaje de los usuarios y, en ese sentido, promoviendo trazados de rutas mucho más eficientes para efectos de la implementación de las tecnologías eléctricas, fortalecer la infraestructura de recarga y, por último, también tener un mecanismo de medición de los beneficios ambientales, tener clara una línea base, una metodología de estimación de gases de efecto invernadero, no solo para el sistema integrado de transporte público, sino para todo el sector de movilidad, de manera tal que quede clara la producción de estos gases por parte del sector, pero también el impacto de los proyectos que se vayan implementando. Esta sería la presentación que quería hacer por parte de Transmilenio. Espero que haya sido de utilidad para todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por su tiempo, tener la visión de Transmilenio para poder compartir con todos los asistentes es súper importante. Transmilenio trasladando más de 2.500.000 pasajeros diarios, es uno de los operadores más importantes de la región. Felicitaciones por esos 483 buses eléctricos y esperamos que compartan con la comunidad de práctica cuál es el resultado que obtienen del biarticulado con energía eléctrica. Muchísimas gracias, Sofía. A continuación, presentaremos por parte de la empresa Enel Codensa a Mauricio Miranda Ojeda. Mauricio nos presentará sobre la implementación de proyectos para masificar la movilidad eléctrica y sus desafíos.
Mauricio es ingeniero industrial con maestría en Administración de Negocios. Actualmente se desempeña como director de movilidad eléctrica del Grupo Enel en Colombia. Cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica para la ciudad, donde ha sido promotor de proyectos como Bogotá Zona Cero Emisiones, Bogotá Eléctrica, Car Sharing, flotas de servicios especiales eléctricos, el piloto de taxis eléctricos de Bogotá y el montaje de infraestructura de recarga eléctrica pública y privada. Más recientemente, ha estado encargado del desarrollo e implementación del proyecto de buses eléctricos más grande de Latinoamérica con Transmilenio, que contará con 477 buses en 4 electroterminales. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu tiempo. Compartimos contigo audio y pantalla para que puedas hacer tu presentación. Hola Pedro, muchas gracias a todos, a toda la gente de Alet LAC, a todos los participantes de este webinar. Un momento les coloco en versión presentación. ¿Ahí me escuchan y se ve la presentación? Sí, perfectamente, Mauricio. Ok, brevemente les daré pues, una introducción de quiénes somos nosotros. El grupo Enel es bien conocido a nivel global, está en más de 75 países. No me corre esto. Más de 75 países. Y tenemos una línea de negocios que se llama EnelX. EnelX es una línea de negocios que está ubicada en más de 25 países de esos 75 donde está el grupo Enel. Y el propósito es abrir la energía a nuevos usos, a nuevas tecnologías y a nuevos servicios, basándonos en una estrategia centrada en digitalización, en innovación y en sostenibilidad. NLX a través de estas soluciones pretende generar nuevos valores, escuchando a sus clientes, mirando cada vez más hacia dónde se pretenden ir con las macrociudades, a dónde quieren ir las empresas, dónde quieren ser más competitivas y dónde podemos involucrar al cliente en esta cadena de valor. Las ciudades cada vez son más difíciles, nos representan más desafíos y actualmente pues tenemos este gran desafío de la pandemia con unas cuarentenas que a nivel de Latinoamérica pues son casi o son muy similares y en donde concentramos mucha población y temas ambientales que para nosotros son muy importantes en el desarrollo de estos productos que ofrece la línea de NLX y una de esas líneas de NLX es la movilidad eléctrica. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hemos hecho a nivel de movilidad eléctrica masiva e individual. Pues creamos el proyecto de taxis eléctricos hace ya 7 años en compañía de la alcaldía, en compañía de la banca, en compañía también de algunas entidades privadas, en el cual pusimos a 42 vehículos eléctricos, ahorita hay 40, a movernos por toda Bogotá con unos recorridos ya cercanos a 14 millones de kilómetros recorridos entre los 40 taxis. Contamos con una red de recarga para ellos con 34 puntos rápidos, los cuales están ubicados en 4 hubs y hemos tenido pues la facilidad de no emitir 3.500 toneladas de CO2, que para una ciudad como Bogotá es muy importante en materia ambiental. Trajimos el primer bus eléctrico en el 2018, bus eléctrico piso alto 18 metros del mundo. Estuvo en operación 262 días. Teníamos unos recorridos diarios de 219 kilómetros, unas autonomías que llegaron a los 340 kilómetros de autonomía y en donde se evitaron 85 toneladas de CO2 con más de 50.000 kilómetros recorridos. Esta traída de este bus a Colombia pues generó la apertura para que hoy en día podamos tener los 482 buses que hablaba ahorita Transmilenio, y fue el que abrió el camino para que se empezara a pensar en movilidad eléctrica masiva acá en Colombia. También tuvimos un programa de Ecocar, son 18 vehículos Twizy, que es un programa que se realizó dentro del grupo Enel, donde dimos algunos beneficios a nuestros trabajadores. Es un vehículo que estaba cercano a los $13.000 y dimos un subsidio de $3.000
más otros $3.000 si llevaban el logo de nuestras empresas en su vehículo por 2 años. Esto va amarrado a unas políticas de movilidad eléctrica del grupo en el cual ellos tienen un parqueo definido dentro de los edificios de nuestra empresa, pueden cargar gratis y ya tienen más de 180.000 kilómetros recorridos, donde tenemos unas toneladas evitadas cercanas a 3.000 toneladas de CO2. Tenemos una flota especial de 6 vehículos, marca BYD E6, el cual lo tenemos con una empresa privada, una aerolínea, el cual recogen y tiene una operación de casi 18 a 19 horas diarias, en la cual se ven los beneficios y las eficiencias de los vehículos. Es un piloto el cual se quiere repetir a nivel LATAM y los números son muy buenos, las eficiencias que tienen estos vehículos comparándolo con los vehículos a combustión hacen que a futuro las empresas empiecen a pensar en flotas especiales o flotas B2B, no solo para el transporte de sus empleados, sino también para el transporte de algunos de sus clientes. Las eficiencias aquí alcanzadas pues hacen una reducción en costos del OPEX del vehículo, cercanos al 35%, comparándolas con un vehículo a combustión. Tenemos un proyecto de car sharing con el Grupo Éxito. El Grupo Éxito es una grande superficie donde en 10 puntos de este Grupo Éxito localizamos 2 cargadores por cada punto y tenemos andando aproximadamente 11 vehículos, los cuales por medio de una aplicación tú puedes acceder a alquilarlos pagando su hora, recogiéndolos en los almacenes Éxitos y entregándolos en el almacén Éxito. Esto ya lleva un tiempo de 3 años. Son grandes expectativas las que se generaron con este proyecto. Si bien es un proyecto que financieramente no deja grandes lucros, sí es un proyecto que empezó a mostrar que el car sharing o el carpooling tenían futuro en la sociedad bogotana. Actualmente con el COVID pues estamos un poco restringidos, pero esto también dio el nacimiento a algunas empresas o algunos modelos de negocio donde el car sharing empresarial empezó a funcionar. Tuvimos un proyecto de bike sharing también con el grupo Carulla, Scotiabank Colpatria, donde colocamos 50 bicicletas al servicio de los bogotanos eléctricas, donde también por medio de una aplicación podían alquilarlas y podían dejarlas en los diferentes puntos donde se habían ubicado los centros de recarga. Esto es un proyecto que también dio a la luz que era compartir antes de que llegaran las patinetas y que llegaran pues algunas aplicaciones de bicicletas acá a Bogotá. En infraestructura pública de recarga pues tenemos 58 puntos de recarga públicos. Actualmente los tenemos en espacios privados, pero son de acceso público y de esos 57 puntos, 34 puntos son definidos para los taxis que están andando acá en Bogotá y sobre los cuales tenemos muchas expectativas que a futuro podamos crecer esta flota de 500 taxis, como lo decía ahorita la Secretaría de Movilidad. Y no estamos pensando en primero que estén los vehículos y después la infraestructura eléctrica. Para nosotros ese paradigma ya no es válido. Nosotros tenemos con esta infraestructura de recarga y con la que estamos ahorita instalando, podríamos mantener más o menos unos 400 vehículos de servicio público actuales, en los cuales estamos dando la energía gratis desde hace 2 años como un incentivo y una motivación para que tanto el Estado, tanto como el distrito y pues los empresarios puedan poder poner proyectos de movilidad pública como los taxis acá en Bogotá. Y como lo dijo Transmilenio, pues nuestro último trofeo fue haber participado en las licitaciones de los 482 buses eléctricos que van a entrar en operación en el 2020 y 2021. Nosotros en Enercoensa, en el X, somos los llamados a construir los 4 electroterminales donde vamos a tener aproximadamente 222 cargadores. Es una operación a 25 años. Las 4 localidades donde se van a instalar estos patios son Suba, Fontibón 1, Fontibón 2 y Usme. Estamos con unas inversiones cercanas
a los 50 millones de euros en CAPEX. Tendremos un ahorro de 19.000 millones versus gasolina, unos consumos cercanos a los 40 gigas años. Esto es como para los que conocen Bogotá, hay un municipio cercano que se llama Fusagasugá, una ciudad, es como darle la energía a esa ciudad. Tenemos unas toneladas evitadas de CO2 cercanas a los 42.000 toneladas año. Se van a manejar, la cifra está entre 482 y 477, dado que hay unos vehículos de reserva, y seríamos el proyecto más grande actual de buses eléctricos en Latinoamérica. ¿Qué estamos esperando y a qué nos llaman los retos actuales del COVID, de toda esta recesión económica que se viene, de estas contracciones, de esta focalización de prioridades también del gobierno? Nosotros estamos viendo actualmente que el futuro de las energías pues van a ser las energías renovables no convencionales, las cuales van a estar descentralizadas, lo cual generaría mucho más empleos, lo cual generaría también una bidireccionalidad entre el cliente final y el operador de red. Ya nadie querrá estar conectado al operador de red, al contrario, querrá también ganar algo de ese negocio de transar energía con el operador de red y llevárselo a otro hogar o a una empresa o a un proyecto. Sabemos que la digitalización va a ser el punto de encuentro en esa bidireccionalidad. Vamos a poder, o se puede ya actualmente, permite abrir en tiempo real, pues desde cualquier equipo ya podrás saber si tu vehículo está cargado, si tu vehículo puede ser cargado en cierto rango de tiempo donde el kilovatio es más económico, donde vamos a generar también muchos modelos de negocio de data, donde la operación del sistema de energía se va a reducir en inversiones de infraestructura eléctrica, porque a futuro los vehículos eléctricos pues son unas baterías con ruedas, y el día que el operador de red o algún cliente final decida llamar a 20 dueños de vehículos para que le suministren su energía, pues no estamos muy lejos. Y por el otro lado, el futuro de la movilidad, como lo ve el grupo, pues será autónomo, será compartido y eléctrico. Y esto como un resultado dando una calidad de aire y una mejor salud pública, en donde vamos a ver disminución de las inversiones en cuanto a salud pública, disminución en muertes, y de pronto se verá tras el traslado de esos ahorros, ¿por qué no en negocios de energías renovables no convencionales y de movilidad eléctrica? Aquí es muy importante pues decir que pues el transporte actual es representa casi el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, material particulado, CO2. Y cuando empezamos a hablar de COVID o qué va a pasar después del COVID, pues estamos viendo que la movilidad eléctrica va a ser el futuro, la futura locomotora del renacimiento económico de las regiones. ¿Por qué lo decimos? Todos estos ahorros que se tienen, todas estas eficiencias, todos estos enfoques que va a tener la ciudad o que van a tener los gobiernos, tanto enfoques de salud, enfoques de laborales, enfoques de mejorar la situación económica, es posible que traten de no incluir unas soluciones sustentables o ambientales para acelerar este crecimiento económico. Y es ahí donde nosotros creemos y somos unos convencidos que si no se integran estas soluciones, lo que haríamos sería empujar a unos efectos más dramáticos las economías de nuestros países. Para nosotros es completamente seguro que todos los planes de recuperación económica de los países pues requerirán muchas cantidades de recursos. Como lo decía anteriormente, van a estar enfocados a salud, van a estar enfocados a la parte laboral y a la parte de transporte. Y esto necesita que exista
unas políticas claras y coordinadas entre la política gubernamental del país o las políticas que son independientes de cada ciudad. Anteriormente estábamos viendo una exposición donde realmente sí hay unos incentivos con la ley 1964 y con algunos decretos, pero realmente no estamos tan acoplados cuando queremos bajarlas a las ciudades. Y esto se ve cuando no hay unas metas a corto plazo, a mediano plazo, en donde veamos cuál va a ser el trayecto o el tracking de realmente esas metas finales que tenemos en el 2035 de llegar al 100% el servicio público. Es necesario que esa política pues genere unas normativas en cuanto a mobiliario urbanístico inteligente dentro de las ciudades. Actualmente los espacios públicos no se están cediendo ni se están arrendando para este tipo de arquitectura, en donde estamos hablando de subestaciones de recarga, estamos hablando de puntos de recarga, estamos hablando de paraderos inteligentes, en donde el cliente final va a poder tener muchos servicios y adicional a eso, pues eso generará muchos pues, puestos de trabajo. Tenemos que también analizar cuál va a ser el plan de ordenamiento territorial y cuál va a ser el uso del suelo. Eso tampoco está tan claro en las políticas. Se está armando, pero pues necesitamos que esto se agilice. Los incentivos al uso y a la implementación y la fabricación en el sector de la movilidad, pues todavía no se tiene en el panorama. Esto va a tener muchos modelos de negocio y nuevos negocios más puestos de trabajo y todavía no se están dando los incentivos que se deberían dar. Y adicional a eso, pues por el enfoque que va a tener el Estado y las ciudades, pues no van a poder tener el dinero para invertir muchas veces en proyectos de gran escala, como lo hablábamos ahorita con Transmilenio, de 1.200, 2.100 buses, donde todos podrían ser eléctricos, pero en donde pues la falta de dinero de las ciudades por invertirlas en otros resurgimientos económicos o en salud o en la parte laboral, pues van a hacer de que se desenfoquen y que de pronto necesiten inversión de terceros. Y esta inversión de terceros pues tendrá que ser sostenida por medio de unas garantías de país o de ciudad. Y ahí es muy importante tenerlas porque pues realmente lo que estamos viendo actualmente es que las operaciones en los sistemas de transporte se van a reducir hasta el 35%, se van a necesitar más buses para transportar a la gente, se van a necesitar sustituir unos buses que ya llegan a su vida al final de su vida útil, pero no va a haber dinero para que el Estado lo pueda invertir. O si lo hay, pues bienvenido, pero también yo creo que también van a necesitar un partner. En el lado de incentivar las energías renovables y la eficiencia energética, pues nosotros estamos también convencidos que estas tecnologías apoyan la seguridad energética, la calidad y la eficiencia del servicio y del suministro. Van a contribuir también, esta descentralización va a contribuir también al empleo, teniendo efectos también en la demanda y en la oferta. Y este crecimiento va a generar una energía mucho más económica, lo que haría injustificable pues, que se hicieran inversiones muy grandes en todo lo que llamamos energéticos fósiles. Acá lo que queremos y lo que vamos a ver es que la matriz energética de los países se van a empezar a transformar o se van a empezar a modificar y dentro de esas transformaciones vamos a ver que la matriz energética, por ejemplo, la de Colombia, que es casi el 75% hídrica, pues se va a tener que trasladar también a la matriz energética del transporte. No sería coherente no hacerlo. Aquí también se van a abrir unos espacios de crecimiento económico en programas de formación, en certificaciones de normas técnicas, nuevos modelos de negocio, como lo decía antes. Otro punto importante para el post-COVID es garantizar un aire limpio y mejorar la salud del medio ambiente, y eso lo va a hacer la movilidad eléctrica. Pues el transporte, como lo decía, es digamos que el culpable del 50% de la contaminación y un cambio rotundo si fuera entre un 50 o un 100% la electrificación de todo el transporte, pues digamos que toda esa inversión que se hace en salud pública la podríamos invertir en nuevas energías,
en eficiencias energéticas y también en programas de movilidad eléctrica. Se crearían pues nuevas cadenas de valor en el sector automotriz. Ya podríamos tener algunos de nuestros países trabajando en fabricación directa, sino de elementos también de vehículos eléctricos. Podríamos ya empezar a desarrollar software donde la digitalización de estos elementos, llámese punto de recarga, vehículos, electrolineras, operador de red y cliente, pues generarían mucho más empleo, generarían muchos más ingresos para el cliente final. El transporte público masivo, las flotas estatales, transporte de última milla, el transporte de carga, pues al reducir esas emisiones, lo que harían es también generar una menor demanda de energía en cuanto a matriz energética de fósiles. Y ahí es donde, digamos, podríamos encadenar también que a raíz de los menores precios del petróleo actual, pues podríamos empezar a trasladar esos subsidios que tiene los combustibles fósiles para que se generen nuevos proyectos de movilidad eléctrica. O crear impuestos sobre emisiones de carbono a los medios que generen esas emisiones y que esos rubros pues vayan a la implementación de energías eficientes, eficiencia energética o movilidad eléctrica. En cuanto a economías colaborativas, pues se van a generar nuevos ecosistemas. Si bien antes había un ecosistema armado en la movilidad eléctrica donde estaban los seguros, la banca, los operadores de transporte, los fabricantes, las entidades del Estado, la academia, los concesionarios, las marcas de vehículo, yo creo que se va a hacer necesario que seamos mucho más gestionadores de proyectos y no gestionadores de PPTs o de talleres o de espacios para hablar y charlar. Acá necesitamos que esto sea rápido, necesitamos gestionar nuevos modelos de negocio. Vemos como el 65% de la población en Bogotá que no va a poder montarse en un sistema de transporte como Transmilenio porque hay un límite, pues va a tener que trasladarse a nuevos medios de transporte como la bicicleta, la patineta o las motos eléctricas. Ya aquí es donde se empiezan a generar nuevos ingresos para las empresas que empiecen a pensar en operación de estos medios, en fabricación de estos medios, en financiación, en prestar también productos o servicios complementarios como los seguros, como la venta también de equipamiento para entrar y poder montarse en estos medios. La digitalización va a ser un sector que pues, se va a mover o se está moviendo. Acá, lo que les decía antes, el manejo de la data va a generar nuevos casos de negocio y nuevos modelos de negocio, los nuevos software, donde ya van a tener que el alcance de poder administrar remotamente todos los puntos de recarga y poder ofrecer nuevos productos y servicios al cliente final. Vamos a ver cada día más lo que llamamos nosotros el B2G, que es el Vehicle to Grid, donde ya el operador de red no solo le da energía a los vehículos o a los hogares, sino que el hogar y el vehículo también le da energía al operador de red y el operador de red va a tener que invertir menos en infraestructura eléctrica, o sea, va a volver mucho más eficiente el sistema. El mobiliario urbanístico inteligente, pues se van a generar empresas o de servicios o de productos que generen este tipo o nuevo material. Las zonas cero emisiones que se tendrán que generar también generarán también algunas culturas y también nuevos modelos de negocio. El transporte público, como le decía Transmilenio, pues va a necesitar de la mano de todos nosotros y creo que acá se va a activar lo que nosotros llamamos economías colaborativas, donde todos tenemos que poner un poquito, acá no vamos a necesitar gente que solo solicite que las entidades privadas coloquen o que solo solicite que el gobierno coloque. Acá a todos nos va a tocar colocar nuestro granito de arena, pero estamos totalmente convencidos que es la única manera de que después del COVID-19 pues se generen unos ingresos adicionales y que se realce las economías de nuestros países. Creo que es toda mi presentación. Muchas gracias a ustedes.
Mauricio, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, súper interesante tu presentación y la de Sofía y la de Lina. Tuvimos más de 230 asistentes desde el inicio del webinar que aún se mantienen, por lo que demuestra lo interesante de las cosas que están presentando. Muchísimas gracias. La siguiente sección pasamos a la parte de intercambio con los asistentes y los oradores, preguntas y comentarios que quieran hacerles a los oradores respecto a sus presentaciones. Nosotros las iremos leyendo para que ustedes puedan ir respondiendo a los asistentes. Tenemos muchas preguntas. Por mi parte, simplemente agradecerles mucho a Mauricio, Sofía y Lina por su tiempo y sus presentaciones. Buscábamos desde el grupo de trabajo de movilidad eléctrica intentar compartir con todos los asistentes esta visión de la movilidad eléctrica de una forma en la cual aparezcan todos los actores involucrados, desde el gobierno diseñando una política pública, pasando por operadores del transporte público, hasta llegar hasta las empresas y la implementación en concreto. Fue muy bueno, Mauricio, escucharte hablar de montos de inversión, montos de ahorro, también la vinculación con estos dos actores que mencionamos anteriormente, como así también traer el tema de los desafíos que presenta la pandemia y el COVID para el futuro del transporte y la movilidad. Sin más, pasamos a la parte de preguntas e intercambios. Voy a leer las preguntas que tenemos para cada uno de los oradores y les daremos la palabra. Primero, pregunta para Lina. Lina, Pablo Blanco pregunta, ¿cuál es el costo estimado de la implementación de la política de bajas emisiones en Bogotá? Bueno, gracias, Pedro. Digamos que nosotros en la fase en la que estamos ahora, que después de diagnóstico y de agenda pública, todavía no hemos empezado a estimar los costos de la implementación. Eso va un poco más en la fase de formulación que vamos a empezar a hacer desde más o menos mitad de año hasta final de año. Entonces todavía no, pues no tenemos un número ni tampoco claras las fuentes de financiación, pues obviamente también queremos acceder a fondos climáticos y toda esta serie de organizaciones que financian este tipo de políticas, pero todavía no tenemos pues una estimación de cuánto podría costar la implementación de la política pública. Perfecto, Lina, muchísimas gracias. Pasamos a una pregunta, ahora en este caso para Sofía. Sofía, nos preguntan, ¿cómo se regula el transporte por cable en Bogotá? ¿Cómo se gestiona? ¿Si es centralizado o local? ¿Y cuál es el modelo de negocio del transporte por cable? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Suscribimos, la construcción del cable está a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y la operación del cable está a cargo de la empresa Transmilenio. Para efectos de la operación, se suscribe un contrato de operación entre pues una empresa privada y la empresa Transmilenio. Perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración. Tenemos otra pregunta, Sofía, respecto a Transmilenio. Néstor Hernández pregunta, ¿han considerado implementar biodiesel en Transmilenio? Y si fue así, ¿qué motivos hubo para utilizar también esta opción? Esto reduce significativamente las emisiones. Gracias por la pregunta. Sí, en el sistema se adelantó un piloto con biodiesel hace alrededor de 8 años y el año pasado realizamos un acercamiento con la Federación Colombiana de Combustibles con el fin de realizar esta prueba en vehículos con estándares de emisiones más altos. El piloto anterior se había realizado con vehículos de estándar de emisión Euro 2. El piloto que estructuramos desde el año pasado se pretendía aplicarse a vehículos con estándar de emisión Euro 5. Estamos a la espera de una reglamentación por parte del gobierno nacional
para efectos de evaluar si podemos darle continuidad a este piloto. Lo más importante pues es entender el desempeño y el beneficio ambiental que representaría la utilización del biodiesel, y por ello consideramos que el paso en ese sentido es realizar los pilotos y entender el comportamiento de esta alternativa de combustible en nuestra flota. Muchísimas gracias, Sofía. Mauricio, una pregunta para ti. Jorge Aya Rodríguez pregunta si han incursionado en la aplicación de movilidad eléctrica en el transporte de cargas. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora te escuchamos, Mauricio. Ahora sí. Sí, mira, en transporte de carga estamos mirando lo que son movimientos de última milla, estamos viendo todo lo que es paqueteo, estamos viendo algunos proyectos de servicios de logística y también servicios de aseo, de recolección de basura. Los pilotos están ahorita en una etapa de dimensionamiento. En Chile vamos a empezar ahorita con un proyecto con Walmart donde vamos a tener más o menos unas 100 camiones desde 1 tonelada hasta 3 toneladas. En Bogotá estamos tratando de llegar a algún acuerdo con la empresa privada y algunos grupos económicos o financieros que puedan dar un poco más de apoyo. Actualmente sufrimos por la falta de tipologías aquí en stock. Estos proyectos están evidenciándose más o menos en el tercer o cuarto del año, y para eso pues estamos llamando a muchas marcas de vehículos que puedan traer estas tipologías lo más pronto posible para pilotearlas. Otro que estamos viendo también es el tema de ambulancias eléctricas, en el cual vemos que también se nace un nuevo nicho de mercado en la movilidad eléctrica acá en Bogotá. Muchas gracias, Mauricio. Una pregunta más para Lina. Lina, Lady García pregunta, ¿cómo se abordan los precios de los vehículos eléctricos en Colombia? Para el sector privado los precios no son accesibles. Gracias. Bueno, los vehículos eléctricos tienen una serie de, digamos, de beneficios tributarios y regulatorios en Colombia. Por ejemplo, no tienen pico y placa, es decir, no tienen la restricción de movilidad que hay en Bogotá para la mayoría de vehículos, tampoco tienen aranceles de importación. Es cierto que siguen siendo más costosos que los vehículos de combustibles fósiles, entonces esa fue una de las barreras que nosotros identificamos y pues estamos mirando a ver cómo trabajamos en eso, pero ahí también hay que tener cuidado porque de todos modos, aunque sí queremos que pues si se haga una reposición de la flota, no queremos que pues tampoco fomentar masivamente la compra del vehículo privado, ¿no? Hay que tener en cuenta que de todos modos la movilidad eléctrica se enmarca dentro de pues, la movilidad sostenible, que ante todo pues, es evitar o reducir viajes, cambiarlos por modos más eficientes y sostenibles, ¿no? Priorizar a los peatones, a la bicicleta, al transporte público, ojalá eléctrico, y luego sí, ya la parte de mejorar tecnologías. Entonces, pues estamos mirando ese balance, es muy importante, también ha surgido de algunas de las mesas de discusión, y es cómo hacer eso, cómo, digamos, fomentar que en vez de que la gente compre un vehículo de gasolina o de diésel, compre un vehículo eléctrico, pero sin, digamos, tampoco facilitar masivamente la compra del vehículo particular. Muchísimas gracias, Lina. La siguiente pregunta es para Sofía. Jorge Aya Rodríguez pregunta, ¿tiene Transmilenio algún estudio de costo-beneficio del reemplazo de los vehículos a combustible por vehículos eléctricos? Gracias. Sí, sí tenemos. El año pasado adelantamos, entre el año pasado y este año adelantamos una consultoría con WRI México para efectos de identificar los beneficios derivados de la renovación de flota con vehículos eléctricos.
Este estudio tuvo en consideración el impacto ambiental, el impacto financiero y el impacto en salud. Perfecto. Sofía, aprovecho que estás con el micrófono y sigo con una siguiente pregunta, que es respecto al esquema de tarifas en el contexto de implementación de la movilidad eléctrica. ¿Consideran la posibilidad de una tarifa plana, tarifas reguladas contra tarifas dinámicas? Bueno, pues en términos tarifarios, generalmente, y esto de hecho es desde el inicio de la estructuración del sistema, siempre se ha pensado en tarifas principalmente con tres componentes: el componente vehículo, el componente pasajero y el componente kilómetro, en aras de remunerar todos los gastos y costos asociados a la provisión y operación de flota, y en ese sentido garantizar el principio de sostenibilidad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues todo depende de cada estructuración, pero en términos generales y conforme a los contratos ya adjudicados, tanto en la fase 3 del sistema como los que fueron adjudicados en el marco de la fase 5 el año pasado, en términos de operación, pues se cuenta con estos tres componentes tarifarios. Muchísimas gracias. Continuamos con una serie de preguntas que son abiertas para los tres oradores. Quien se sienta más cómodo puede pedir la palabra y responder. Andrés Alcalá pregunta: ¿qué acciones o modificaciones han realizado en relación a la situación actual de pandemia y luego de pospandemia? No sé, Lina o Sofía, si quieren responder, o Mauricio. Vale, desde el Perdona, punto Pedro. de vista... Uy, ¿Aló? Mauricio, adelante, por favor. Hola. En cuanto a nosotros como operadores de red y digamos lo que operarios de la infraestructura eléctrica de recarga acá en Bogotá, pues seguimos con nuestra operación, seguimos dando la energía gratis a todos los vehículos eléctricos que se acerquen a nuestras electrolineras. En el campo de poder instalar nuevos cargadores en casas y hacer visitas de análisis de cargas y de cotizaciones, pues sí, eso sí se frenó, está bloqueado hasta que pues se generen los decretos y las normativas actuales que está sacando el gobierno nacional y la ciudad, en donde pues tenemos que tener un distanciamiento social que va en contra de todas estas, digámoslo, maniobras. Como operadores de red, pues estamos trabajando 27/24. Creo que las reuniones con las marcas, con todos los stakeholders del sector, pues han venido dando normalmente. Se utilizan pues plataformas como las que estamos utilizando ahorita y los proyectos van avanzando. En el proyecto de los 482 buses estamos trabajando ya, finalizando diseños, que son reuniones que se pueden hacer remotamente, y a partir de la semana que viene pues ya se empiezan los trabajos en campo. Perfecto, muchas gracias. Lina, ¿querías hacer un comentario también respecto a las medidas? ¿O Sofía? Bueno, aquí Lina, el por tema del favor. COVID y post-COVID pues trae unos retos nuevos, en particular para el manejo de transporte público, ¿no? Hay un documento de recomendaciones y de cuál es el escenario post-COVID y cómo entra a jugar ahí la movilidad eléctrica que publicó recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tiene varios temas muy interesantes, entre esos, pues, por ejemplo, que la red eléctrica puede ser un generador de empleo, que, digamos, mitigue un poco los impactos económicos que ha tenido esta situación, pero también la movilidad eléctrica entra a jugar un papel fundamental en mejorar la calidad del aire. El tema es que, bueno, cuando hay mala calidad del aire, las personas tienen mayor probabilidad de tener enfermedades preexistentes o pues de sufrir enfermedades respiratorias agudas, y eso en un escenario con COVID, pues
los hace más vulnerables a esta enfermedad, o si no, simplemente pues también pone presión sobre el sistema de salud, ¿no? En el tema de COVID y en cuanto a movilidad eléctrica, es muy importante la micromovilidad. Hay que recordar que la movilidad eléctrica, de nuevo, no es solamente los carros o los buses, sino también incluye la micromovilidad, y esta es una herramienta fundamental para COVID porque permite una movilidad individual respetando las distancias que se deben tener y de una manera eficiente, que no genere congestión, que no genera riesgo vial, o pues digamos es mucho menor y es limpia. Entonces, la micromovilidad, por ejemplo, ahí a mí me parece clave. Muchísimas gracias, Lina. Sofía. Desde el sistema Transmilenio, yo creo que las medidas se pueden ver desde dos perspectivas. La primera desde la planeación del transporte y la segunda desde la operación. Desde la planeación del transporte, haciendo las estimaciones correspondientes en razón a las matrices origen y destino de los sectores que van siendo la excepción en el marco del aislamiento obligatorio. En conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad hemos hecho los análisis pues de estas matrices origen y destino en aras de planear de una mejor forma la oferta de transporte. En relación a las medidas operacionales, pues está la regulación de las frecuencias de los vehículos y también de las medidas que se toman en estaciones y buses en aras de ofrecer elementos de protección a los usuarios, como por ejemplo las medidas de distanciamiento, el acompañamiento de los gestores, la posibilidad de ofrecerle a los usuarios lavado de manos dentro de las estaciones, entre otras medidas que hemos considerado fundamentales para darle manejo a esta coyuntura. Por supuesto, para los sistemas de transporte público masivo es un cambio bastante radical en el que pues se está desvirtuando un poco la posibilidad de movilizar pasajeros en masa, y pues ante esto hay que tomar todas las medidas y todas las consideraciones a las que haya lugar para efectos de conllevar esta crisis. Muchas gracias, Sofía. Aprovecho el micrófono para continuar y te junto dos preguntas para que puedas responder. Primero, Martín Gómez pregunta en particular sobre la formación de servicios técnicos para el mantenimiento de vehículos eléctricos. ¿Qué comentarios se pueden hacer al respecto? Y luego, Kevin Vivarcena pregunta que siendo la ciudad de Bogotá una ciudad densa y de gran extensión, estas políticas de inversión son un gran valor factible de implementar. ¿Cómo creen ustedes que pueden ser estas medidas implementadas en ciudades pequeñas y medianas, por ejemplo, en el orden de los 100.000 habitantes? Bueno, entonces, respecto a la primera pregunta sobre la formación de servicios técnicos, dentro de los términos de condiciones de los pliegos y de los contratos de concesión, nosotros hemos fijado pues, la necesidad de que se cuente con el personal especializado para efectos de los servicios técnicos propios de la tecnología eléctrica, pero también un punto a resaltar en este tema es que hemos propendido por la transferencia de ese conocimiento. La transferencia de ese conocimiento del concesionario de provisión al concesionario de operación, pero también hacia la entidad. El manejo de la tecnología eléctrica pues es de cierto modo en términos masivos novedoso para todos los sistemas, para Transmilenio también. Nosotros habíamos hecho unas pruebas particulares con un par de buses eléctricos, pero por supuesto una operación de estas magnitudes amerita un conocimiento diferente, y por eso hemos propendido por que se dé esa transferencia de conocimiento también. Esa sería como mi respuesta a la primera pregunta.
En relación a la segunda pregunta, pues digamos, ¿me la puedes repetir, por favor, la segunda? Sí, cómo no. La segunda pregunta iba en referencia a cómo ve la posibilidad de la implementación de transporte público y la movilidad eléctrica en ciudades de alrededor 100.000 habitantes y no ciudades tan masificadas y densamente pobladas como Bogotá. Yo creo que hay muchas oportunidades, es decir, entre más pequeñas sean las ciudades, son caminables, admiten la implementación de micromovilidad de una manera pues mucho más accesible, mucho más factible. Eh, Creo que también se puede dar pasos significativos, pues en el caso de Colombia, además de Bogotá, está Medellín, una ciudad que también ha sido pionera en términos de movilidad eléctrica, y creo que las demás ciudades también pueden dar pasos significativos en términos de micromovilidad y también empezar a incursionar en vehículos eléctricos. Pero principalmente, insisto, con un enfoque en caminata y en micromovilidad, bicicleta y scooters. Muchísimas gracias. Una pregunta para Mauricio. Florentino Espina pregunta, para poder financiar parte de la implementación de la movilidad eléctrica, ¿ven posible incorporar tasas o subsidios a través de las facturas domiciliarias del consumo de energía? Hola, gracias. Por ahora no lo estamos viendo posible. Son negocios que son diferentes y que adicional a eso, pues los precios del consumo de energía del kilovatio hora, pues son regulados por el Estado y por el gobierno. No creo que de ahí se pueda sacar subsidios hacia la movilidad eléctrica para financiar. Estamos buscando son inversionistas extranjeros, banca internacional y banca nacional, que con una garantía del Estado, del distrito, ven mucho más fácil el poder invertir en estos proyectos de movilidad masiva. El caso que tenemos a la mano fue la licitación que sacó Transmilenio, en donde vimos que no era tan fácil que algunos inversionistas, si no se colocaba una garantía expresa de la ciudad o del gobierno, pudieran involucrarse en este tipo de proyectos. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Aprovecho el micrófono y te leo una pregunta más y es respecto a cuáles son los precios de carga aplicados a particulares y a empresas de transporte público. Los precios de carga, de recarga en vehículos eléctricos actuales. Si es Sí, carga, exacto. ahorita actualmente nosotros estamos dando la energía en espacios públicos gratis, no la estamos cobrando. Nosotros tenemos y generamos una unidad de recarga vehicular que se llama URB, en la cual pues está involucrado el valor del kilovatio, el valor de la infraestructura, el valor del espacio que tenemos que pagar de arriendo, la seguridad, la informática, los impuestos y una utilidad. Actualmente no la estamos cobrando, pero podría estar alrededor de unos 850 pesos por kilovatio suministrado al vehículo eléctrico cuando hablamos de recarga pública. Cuando hablamos de recarga particular en casas, pues el dueño de su vehículo instala un cargador y por medio de ese cargador suministra energía a su vehículo, pero el kilovatio es el mismo precio del valor del kilovatio del hogar. Y cuando vamos a empresas, pues ya depende si las empresas están en un mercado regulado o en un mercado no regulado, en donde alguna de las variables de la ecuación del costo unitario del kilovatio, pues puede ser un poquito menor en el mercado no regulado, ya que las empresas pues consumen
más de 50.000 kilovatios hora mes y podrían entrar en este mercado. Pero actualmente cuando hablamos de recarga pública no estamos cobrando la energía de recarga. Muchísimas gracias, Mauricio. Paso a dos preguntas, ya estamos llegando al horario de finalización del webinar. Dos preguntas para Lina. Lina, Oscar Sarmiento pregunta, ¿cuáles creen que son los temas a abordar en programas de formación para generar sensibilización en los actores claves? Y Mariela Veloz pregunta, ¿cómo piensan que pueden evitar que muchos usuarios del transporte público no pasen a los vehículos privados por temor o preocupación respecto al COVID? Gracias, Pedro. Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Esa efectivamente es una de nuestras grandes preocupaciones en este momento. Es entendible que la gente tenga temor de subirse al transporte público y digamos que quienes tienen la opción seguramente querrán utilizar sus vehículos privados. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es tratar de, digamos, facilitar mucho más la movilidad en bicicleta. De manera que quienes puedan hacerlo, pues que quienes quieran desplazarse en bicicleta y sus recorridos sean pedaleables, pues puedan hacerlo de manera segura y cómoda. Entonces, Bogotá ha habilitado, en este momento tenemos 35 kilómetros de ciclovías permanentes y semipermanentes y 45 kilómetros que entraron a funcionar, si no estoy mal, ayer, también como piloteando a ver cómo podemos hacer para garantizar esa movilidad por esos corredores. Aparte de eso, pues también estamos revisando cómo se puede, digamos, promover el carro compartido manteniendo los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, de pronto, dos personas que usen tapabocas o eso todavía no lo tenemos para nada definido, estamos evaluando, pero sí es una de nuestras grandes preocupaciones que la gente se mueva del transporte público al vehículo particular, y obviamente lo que estamos promoviendo más que nada es el teletrabajo, el quedarse en casa, caminar para los viajes que sean necesarios, es decir, digamos, hacer compras que sean en el barrio, locales, de manera que se puedan hacer a pie. Entonces, estamos tratando de mantener igual los niveles del transporte público por debajo del 35% de la demanda de un día normal, y hasta ahora pues lo hemos logrado. Eso ahí digamos que la movilidad eléctrica o la conducción ecoeficiente no entran tanto. La primera pregunta, ¿me la puedes volver a repetir, por favor? Sí, cómo no. Es respecto al abordaje que se tiene con los actores claves para sensibilizarlos en materia y en el involucramiento con la política pública. Vale, como vieron en la presentación, una de las barreras que nosotros identificamos es el tema cultural, y también es uno de los ámbitos en los que vamos a trabajar. Entonces, lo más seguro, todavía como estamos en esta fase de agenda pública, no hemos empezado la formulación, pero lo más seguro es que tengamos un plan de acción para ese ámbito. De todos modos, pues estamos haciendo estas mesas con diferentes actores. Pues tenemos una mesa con expertos, pero también tenemos una mesa o varias mesas de ciudadanía, entonces ahí también se va generando un poco esta sensibilización, y pues es bidireccional, ¿no? No es solamente sensibilizar a la gente, sino también entender cuáles son las necesidades de cada una de estas poblaciones y mirar a ver cómo se puede formular una política pública que se adapte mejor a las necesidades de todos los que se van a ver impactados por ella. Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Cumpliendo con el horario programado para el webinar, queremos agradecer muy especialmente a los oradores del día de hoy por compartir con nosotros y con todos los asistentes su tiempo y su conocimiento para poder expandir las actividades de movilidad eléctrica a través de toda la región. Por último, queremos asimismo, si aún no forman parte del grupo de trabajo de transporte Let's Slack, los invitamos a que se registren en el link que van a ver en pantalla o se pongan en contacto con nosotros. Así podrán participar también de las comunidades de práctica de movilidad eléctrica y logística sostenible, las cuales también tienen sus actividades cerradas, como son cursos de formación, asistencias técnicas o conocimiento particular. Por último, no duden en contactarnos con más preguntas, comentarios o sugerencias. Al finalizar esta sesión, serán enviadas una breve encuesta de evolución respecto al webinar, que solo les tomará unos breves minutos y en la que pueden incluir comentarios adicionales.
Nuevamente, en nombre de Sustentar y Let's Lac, les agradezco la participación de todos por este rico intercambio. Esperamos que todos puedan formar parte de las próximas actividades. Un saludo y muchísimas gracias a todos.